Comenzamos con este ejercicio sobre medidas de asimetría y bien, el enunciado nos dice: las puntuaciones de 10 sujetos en un test de ansiedad se muestran a continuación. Bien, ahí tenemos las puntuaciones de los 10 sujetos y bien, en el apartado 1 lo que nos piden es calcular el coeficiente de asimetría de Fisher. Bien, antes de comenzar con la resolución del ejercicio, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una distribución simétrica. Bien, como vemos, pues podemos decir que una distribución es simétrica cuando el diagrama de barras o histograma que la representa es simétrico respecto a la recta X igual a la media. Bien, es decir, aquí estamos hablando de la representación gráfica de un diagrama de barras y de un histograma, donde en el eje de abscisas se encuentran los valores de la variable X, bien, y en un punto de esa recta se encuentra el valor de la media. Bien, pues si trazamos una recta perpendicular al eje de abscisas a partir del valor de la media, bien, pues veremos que la distribución pues se divide en dos partes. Si ambas partes pues son simétricas, podemos concluir que la distribución es simétrica. Bien, bueno, lo que nos piden en este ejercicio es obtener el valor del coeficiente de asimetría de Fisher para los datos que nos representan nos presentan en el enunciado. Bien, entonces para obtener dicho coeficiente, lo primero que vamos a hacer es construir la tabla de frecuencias a partir de los datos que tenemos ahí. Bien, y como podemos observar, los datos oscilan entre 10 y 15. Por lo tanto, la tabla de frecuencias pues sería la siguiente. Ahí aparece la distribución de frecuencias. Y bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer por aquí abajo es colocar pues la ecuación que nos va a permitir obtener el coeficiente de asimetría de Fisher. Ahí aparece, y bien, como vemos, el coeficiente de asimetría de Fisher es el cociente entre el momento de orden 3 con respecto a la media y la desviación típica elevado al cubo. Bien, aquí tenemos la operación que tenemos que realizar un poco más desarrollada. Bien, y como vemos, pues lo que tenemos que obtener son los sumatorios que nos aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Bien, para calcular dichos sumatorios podemos hacer la operación que está dentro del sumatorio, de ambos sumatorios, la vamos a hacer con cada uno de los valores de la variable y vamos a calcular aquí pues el sumatorio a través de sumar todos los valores que obtengamos en las correspondientes columnas. Bien, como vemos, para poder calcular la operación que aparece dentro del sumatorio debemos conocer el valor de la media. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es obtener a partir de la tabla de frecuencias el valor de la media aritmética. Bien, bueno, voy a colocar por aquí también la ecuación de la media aritmética. Ahí la tenemos. Y bien, como vemos, para obtener la media aritmética tenemos que hacer el sumatorio de x sub i por n sub i y dividirlo por n. Bien, para obtener el sumatorio de x sub i por n sub i, bueno, pues aquí vamos a calcular esta otra columna, bien, donde vamos a calcular esta operación para cada uno de los valores de la variable y luego sumándolos pues vamos a obtener el valor de la media. Bien, aquí ya para agilizar un poco la resolución del ejercicio voy a poner directamente los resultados de la operación necesaria para obtener el valor de la media aritmética. Aquí tenemos el resultado del sumatorio, que es 120, y por tanto la media aritmética será el cociente entre 120 y n, que es 10. Bien, 120 dividido por n, que es 10.
Por tanto, tenemos que el valor de la media aritmética es de 12. Bien, una vez obtenido el valor de la media aritmética, pues ya podemos hacer las operaciones que habíamos dicho anteriormente, que aparecen en el numerador y en el denominador de la ecuación del coeficiente de asimetría de Fisher. Bien, bueno, vamos a poner esas operaciones en estas dos columnas que tenemos en la distribución de frecuencias. Ahí aparecen las dos columnas y bien, vamos a resolver esa operación con el primer valor de la distribución de frecuencias y bueno, el resto de valores pues ya los vamos a poner automáticamente para agilizar un poco el cálculo del ejercicio. Bien, en el primer caso pues tendríamos que hacer 10, ¿no?, menos la media que habíamos dicho que es 12 elevado al cubo por la frecuencia absoluta del primer valor, que es de 2. Bien, y en la siguiente columna pues tenemos que hacer lo mismo, solo que el paréntesis, en vez de elevarlo al cubo, lo tendremos que elevar al cuadrado, ¿no? En el primer caso, la operación para esta primera columna pues sería 10 menos la media, que es 12, elevado al cubo, multiplicado por n sub i, ¿no?, que en este caso nos daría menos 16. Bien, en el caso de la siguiente columna, pues sería, en este caso, 10 menos la media, que es 12, elevado al cuadrado por n sub i, que en este caso nos daría 8. Bien, aquí para agilizar un poco la resolución del vídeo, ya vamos a poner directamente los resultados intermedios de dichos cálculos. Ahí los tenemos. Bien, por tanto ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es sustituir estos sumatorios de aquí que tenemos, que nos han dado 18,24, en la expresión que tenemos aquí abajo. Bien, si sustituimos dichos sumatorios en esta expresión que tenemos aquí abajo, lo que nos queda pues sería lo siguiente. Ahí aparece y por tanto pues sencillamente tendríamos que hacer el último cálculo. Bien, si hacemos esta operación, pues tenemos que el resultado es de 0,484. Bien, por lo tanto aquí podemos concluir que la simetría de esta distribución es positiva. Bien, porque nos ha dado un valor mayor que 0. Bien, aquí simplemente recordar que el coeficiente de asimetría puede tomar principalmente tres tipos de valores, ¿no? Valores positivos, valores negativos, o puede ser que nos dé 0. En el caso que nos dé positivo, como en este caso, como he dicho anteriormente, se dice que la simetría es positiva, bien, y la cola de la distribución pues estaría hacia la derecha. Bien, luego si nos da negativo, quiere decir que la distribución es asimétrica hacia la izquierda, bien, y la cola de la distribución pues estaría hacia la izquierda. Y el tercer caso es que nos dé 0. Bien, aquí si nos da 0, puede ocurrir dos cosas: que la distribución sea simétrica o no lo sea. Bien, aquí es importante recordar que si una distribución es simétrica, el coeficiente de asimetría nos va a dar 0. Bien, pero el que el coeficiente de asimetría nos dé 0 no significa que la distribución sea automáticamente simétrica. Puede ser que sí o puede ser que no. Bien, bueno, pues esto es lo que me quedaba por explicar. Y bueno, pues sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!